Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros, los cristianos, los creyentes, eh, hablamos de nuestra vida como personas que tenemos fe en Dios, que nos entregamos a Cristo Jesús y que aceptamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero yo quisiera eh, hacer una pregunta a usted, hermano, que me ve, que me escucha. Realmente, ¿cuánta transformación y cuánto cambio ha operado en usted desde el día que recibió a Cristo Jesús? Hay muchas ocasiones en que vemos a las personas que se llaman creyentes que cuando llegan a una iglesia cristiana, realmente lo que han hecho es cambiar la misa por un culto, el sacerdote por un pastor y la limosna por una ofrenda. Pero de ninguna otra manera se evidencia cambios o transformaciones sustanciales en su vida. Sigue dedicando las 2 horas de su tiempo a la semana para darle al Señor, sigue dando la limosna, sigue actuando dentro de sus parámetros y conceptos para decirse a sí mismo y tranquilizar su conciencia que es una buena persona y que no le hace mal a nadie. La pregunta es, Dios nos invita, nos llama a ser cristianos para cambiar de iglesia, de fe, de congregación. Nos llama para seguir nuestra vida dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestros conceptos. Por eso me atreví a colocarle a esta semilla el título de El extraordinario llamado de Dios para ti. No puede ser posible que nosotros eh, nazcamos espiritualmente a una nueva vida y la palabra nos diga que somos nuevos hombres y que el viejo hombre del pasado murió y nosotros ante nosotros mismos, ante la sociedad, ante nuestra familia, seguimos siendo los mismos. Lo único que ha cambiado es que ahora se reúne usted en una iglesia de los que se llaman cristianos. Este extraordinario llamado de Dios que te ha hecho a ti tiene que ir mucho más allá. Tiene que repercutir no solamente en el cambio extraordinario en tu vida, sino que debe tener la capacidad de afectar el ambiente en el que usted vive. Tienen que operarse cambios en tu carácter, tienen que operarse cambios en tus actitudes. Tienes que a partir de ese recibir a Cristo y al Espíritu Santo tener valor en tu vida. Tienes que reorganizar las prioridades en tu vida colocando a Dios en el primer lugar. Tienes que, dentro de tu fe como creyente, cristiano, hijo de Dios, tienes que tener un plan, tienes que tener un propósito, tienes que tener una obra, una tarea, una asignación. No puedes ser cristiano sin obra o sin propósito. Tienes que haber cambiado tu nivel de obediencia, tienes que haber trascendido en tu nivel de fe y tienes que ahora manifestar un profundo amor hacia ti mismo, hacia los demás, hacia el prójimo, pero por sobre todo a Dios. Y quiero que entiendas lo que significa un llamado y voy a tomar como ejemplo el llamado que Dios le hace a Jeremías, que de alguna manera hoy te estoy diciendo a ti, es el llamado que Dios te hizo. Es ese llamado extraordinario que Dios te está haciendo y que te está recordando el día de hoy. Por eso acompáñame a la palabra y presta atención al Espíritu Santo de Dios que quiere hablarte, que quiere decirte, que quiere recordarte el por qué eres cristiano.
Dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nosotros no podemos seguir pensando que Dios nos llamó a ser creyentes, hijos suyos, simple y llanamente para cambiar de congregación. Dios nos llamó porque necesita de nosotros en una tarea específica que nosotros debemos cumplir. Por eso el llamado no es improvisado. El llamado es desde antes que nosotros naciéramos. Fuimos predestinados a santidad porque teníamos una tarea que realizar. También en el versículo 7 dice la palabra, y me dijo Jehová, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías le dijo al Señor que era muy niño y Dios le dice, no me digas que eres niño, porque yo voy a poner el poder en ti para enviarte y tú irás y tú hablarás y dirás lo que yo te mande. Nosotros en el Señor, al recibir un llamado para ser creyentes, nosotros tenemos que hacer e ir a donde Dios nos envía y decir lo que tenemos que decir. Por eso la palabra me certifica en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el extraordinario llamado que Dios nos hizo, no nos llamó para que nosotros estuviésemos congregados con nuestros hermanos en una sala, en un auditorio, escuchando al pastor todos los domingos durante 2 horas y creer que eso es ser cristiano y creer que esa es nuestra vida espiritual, sin sentido, sin razón, sin propósito, sin una tarea que cumplir. No puede y no funciona, y la palabra del Señor lo certifica de muchas maneras, que no puede haber un hijo de Dios cuya vida dice ser espiritual, que no tenga una tarea y un propósito que cumplir. Por eso la palabra también en el versículo 10 me dice lo siguiente: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo que Dios quiere recordarte el día de hoy es que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo un proceso de enseñanza para ti. Tú llegaste a este mundo con un propósito y una tarea. Dios te escogió desde antes que nacieses y te santificó y te preparó en tu espíritu para que tú cumplieras una tarea. No puedes seguir pensando que tú eres creyente, cristiano, hijo de Dios, para estar en congregaciones hablando como si fuera un club social, sin una tarea, sin un fundamento, sin una razón de ser en esa vida espiritual que decimos tener. Si nosotros nos llamamos creyentes, si nosotros nos llamamos cristianos, entiende que este tiempo tan difícil para la humanidad necesita que los creyentes entiendan su verdadero llamado. Aquellos que se llaman hermanos de Cristo, hijos de Dios, cristianos, tenemos que cumplir la tarea, la asignación que Dios nos dio. No importa la edad, no importa cuánto sepas o si no sepas, no importa qué tan viejo ni qué tan joven, no importa la posición social. Tú debes cambiar en tus prioridades, tú debes entender la asignación que se te dio. No puedes creer que Dios te entrega dones, talentos, capacidades, discernimiento espiritual, fruto, manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en tu vida con el único propósito de que tú sigas viviendo la vida igual como la vivías antes de recibir a Cristo. Por eso,
Hoy te pido que en el nombre de Cristo Jesús, bajo la revelación del Espíritu Santo, tú entiendas el extraordinario llamado que Dios te hizo a través de Cristo Jesús y actúes en tu vida de acuerdo a ese llamado. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.